Esta semana vamos a platicar sobre las 9 lecciones que nos dejó la más reciente película de Barbie de Greta Gerwig este 2023. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos sobre la tan esperada y tan famosa nueva película de Barbie. Sin duda es una película que pues ya desde antes de su estreno ha causado mucha polémica y ha dado bastante de qué hablar. No me voy más lejos, cabe destacar que en este primer fin de semana de estreno ya rompió incluso algunos récords por el nivel de recaudación que ha conseguido, convirtiéndose en una de las películas más vistas, por ejemplo, en México, y al mismo tiempo una de las con mejor éxito en su primer fin de semana a cargo de una mujer directora. Y bueno, pues antes de pasar a las lecciones, como siempre, vamos a tener un poquito de contexto, ¿te parece? Por un lado, déjame decirte que por fin estoy muy contenta de que de todas las películas que salieron este año es la primera que sí tengo y sí tuve la oportunidad de ver en su primer fin de semana. Y bueno, la verdad es que es sorprendente realmente lo que ves en pantalla frente a lo que nos habían hecho creer con los trailers. Bueno, creo que ya en el último que se filtró, se promocionó la última semana antes ya del estreno oficial, pues ya como que nos dábamos una idea mucho más amplia de más o menos qué es lo que iba a pasar. Sin embargo, realmente sí fue, creo que una gran sorpresa para todos. Algunos no la tomaron tan bien como otros, pero sí es una película pues bastante revolucionaria en varios aspectos. Por supuesto, no es perfecta, tiene sus detalles, pero como siempre, hoy vamos a platicar de pues aquellas lecciones que nos quedamos y que aprendimos pues inmediatamente al salir de la sala. De entrada, como te adelantaba un poco, quien está detrás de esta película es la directora y también actriz Greta Gerwig, una actriz que pues ahora ha incursionado en el mundo de la dirección desde hace ya varios años y se ha puesto pues digamos que en boca de los medios a partir de cintas bastante exitosas como la nueva adaptación de Mujercitas del año 2019 y de la cinta Lady Bird del 2017. ¿Qué hay con la película de Barbie? Efectivamente, no es la película entretenida, no es la película llana, comercial, simplista que quizá todos o la mayoría esperaban pues ver en pantalla, dado el tráiler, los avances, incluso los coleccionables que comenzaron a circular. No, en este caso tenemos una completa sátira social sobre varios aspectos, desde la parte social, la parte de la industria juguetera y por supuesto también roles de género, etcétera, etcétera. Ingrid, ¿qué es sátira social? Para poder nosotros el día de hoy sentarnos a hablar de las lecciones y entender esta lectura mucho más profunda de la película, necesitamos primero comprender de qué va, pero desde la raíz. ¿Qué es una sátira social? De acuerdo con la RAE, es una composición en verso o prosa cuyo objetivo es censurar o ridiculizar a alguien o a algo. Este elemento o este recurso literario también se ha llevado al cine a partir obviamente de elementos como la fotografía, el audio, el discurso, pero lo importante es que a partir de este recurso podemos crear conciencia y tocar temas escabrosos. Es decir, a través del recurso del humor, la exageración y lo fantasioso, se consigue mostrar un punto y crear una crítica directa. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque hay muchos malentendidos con esta película, no tiene más que un fin de semana de estreno y ya hay mucho de qué hablar. Entonces es importante entender la esencia de esto para poder tomar en cuenta lo que vemos en pantalla. Esto es una sátira, ¿ok? Entonces,
A partir de estos recursos, como es el humor, la exageración y este mundo fantástico, se logra crear una atmósfera y poder tocar llagas sutiles dentro de nuestra sociedad. Lo magistral es la sensación que crea en el espectador. ¿Por qué? Esto me recordó de una forma totalmente diferente, a lo mejor no tiene nada que ver, tú me lo vas a decir, pero al menos para mí sí tiene congruencia. La sensación que creó en el espectador en el momento me recordó mucho a lo que en su momento pasó con Parásitos. Tiene claro lo que quiere crear en la audiencia, tiene claro las emociones, los sentimientos, las caras, las sensaciones que la gente va a crear a partir de lo que está viendo en pantalla. Con Barbie pasa lo mismo, pero desde una perspectiva filosófica y desde una sátira muy bien construida. ¿Por qué? Porque consigue causar genuina incomodidad en la mayoría de la gente. El público se sintió incómodo con una película de Barbie. Quiero nada más que dimensiones eso. Esta sociedad este fin de semana se incomodó por una película de Barbie. Porque está tocando temas muy, muy, muy fuertes. ¿Logró su meta? Sí. Logró conseguir que la gente, por un lado, entrara a ver la película, que se fuera la mayoría con la finta de es la típica película a lo que estamos acostumbrados últimamente de moda, de las versiones live action, de películas animadas, va a ser una película comercial, va a ser humor. Sin embargo, no va por ahí, pero logra que la gente entre a ver la película, genere debate y logra atraer la mirada hacia temas complejos que no es tan fácil que la gente logre girar el cuello y mirar hacia allá. Toma la trillada guerra de los sexos para decirnos algo más. No es la típica película feminista, no. No es la típica película anti-hombres como también he visto últimamente desde ayer varios TikTok o videos en YouTube. Es una cinta que se prestó para diversas lecturas, que eso es lo magistral. De hecho, yo me adelantaba ya hace 2 semanas con el segundo tráiler, le comentaba a mi hermano. Es que esta película se va a pintar, se presta y se va a prestar para varias interpretaciones, varias lecturas, y no todas precisamente positivas o acertadas. Obviamente, la más simplista es creer que esta está en contra o a favor de X o Y género. Pero hay más allá y es precisamente por eso que vamos a hablar de esas lecciones. Cabe destacar que la película ya en varios lugares tiene la clasificación B, es decir, la clasificación para adolescentes mayores de 12 años. ¿Por qué te hago el comentario? Porque si todavía no la has visto y habéis pensado en llevar a tus hijos, igual y tómalo en cuenta, porque aquí pasan 3 cosas. 1, si tú genuinamente quieres ver la película y disfrutarla, si llevas a tus hijos, se van a aburrir y te vas a tener que salir a mitad de la película. A mí me tocó verlo, mucha gente se sentó hasta adelante con los niños, de rato ya estaban brincando, ya estaban jugando, haciendo ruido, porque obviamente los atrapa lo visual, pero la película es muy aburrida para ellos. Entonces la mayoría o los terminaron sacando y las mismas personas pues obviamente se salen con ellos, ya no terminan de ver la película y además llegan a causar pues molestia en los demás espectadores porque no los terminan de dejar que se concentren. Entonces, si obviamente eres un padre responsable, una madre responsable y pues sabes que vas a tener que tener esto en cuenta y que vas a poder controlar a tus hijos para que estén tranquilos, para que no les dé ansiedad, para que no se estresen y si la puedan disfrutar y también tú, adelante. Pero si realmente tienes niños muy pequeños, yo te recomiendo que no los lleves porque de verdad sí se aburren. No todos, pero sí vi muchos que sí se aburrieron, sobre todo los más chiquitos, porque obviamente no entienden qué está pasando, ¿sale? Entonces, también por cuestiones de algunos ejemplos, lenguaje, o sea, sí realmente la película es para mayores de 12 años. Cabe destacar, y por supuesto te advierto, que aquí habrá varios spoilers, vamos a platicar de todo lo que vimos de principio a fin en la película, así que si todavía no tienes chance de verla, primero chécala, disfrútala, analízala y después te invito a que me escuches. Y bueno, pues ya sin más, vámonos directo al análisis o propiamente a este resumen
¿cuáles fueron las 9 lecciones que nos dejó la película de Barbie? 1. No importa tu género, todos tenemos conflictos internos. Una de las maravillas de esta cinta es que en apariencia o desde una primera lectura solo se muestra las inseguridades de Barbie, pero en el fondo todo el tiempo nos están mostrando que tanto Ken como Barbie tienen conflictos emocionales, dudas de estas existenciales fuertes, e irónicamente ambos están luchando contra todo eso solos. En la realidad es muy triste, pero pasa lo mismo. Todos lidiamos con emociones de todo tipo y en la mayoría de los casos no solemos compartir con nadie lo que sucede. La cinta no solo visibiliza temas como la ansiedad, los miedos y las altas expectativas. También a partir de la situación inversa que vive Ken durante la historia, funciona muy bien para demostrar lo poco que se habla de los sentimientos de los hombres. Esto me recuerda mucho a, ¿se acuerdan de Red Panda o Turning Red de Disney, donde vimos temas que nunca se habían tocado como la regla o los cambios de la niñez a la pubertad, etcétera, etcétera? Bueno, en este caso se visibilizan los sentimientos y también la postura de los hombres. Todo es de rosa, el tema es Barbie. Sin embargo, coteja muy bien la directora entre la situación y los problemas que vive Barbie, pero también Ken. No es de gratis que en los últimos años, en este mundo, en el mundo real, han aumentado el número de suicidios en hombres. Nada más aquí te dejo 2 datos. De acuerdo con la BBC, en abril de 2019, salió un artículo que decía que las mujeres lo intentan más, es decir, intentan más suicidarse, pero quienes consiguen estos intentos letales, es decir, consiguen concretar el acto, son hombres. ¡Wow! Eso es muy fuerte y muy duro y está ese contraste, ¿no? Incluso en el mismo tráiler, cuando Barbie habla de ¿has pensado en la muerte? Sí, aquí vamos a tocar este tema porque es real y es un problema que no muchas veces se toca. Otro dato cultural, el medio, el diario.es, publicó un artículo en diciembre del 2022 sobre la tasa de suicidios en España e informó que los hombres se suicidan 3 veces más que las mujeres. Y en general, prácticamente desde la década de los 80, los hombres a nivel mundial se suicidan más que las mujeres. ¿Cuál es el común denominador en estos 2 trabajos periodísticos? Que el suicidio masculino es multifactorial. Hay muchos puntos alrededor del tema, desde la presión social que existe en ellos, la educación tradicionalista y, por supuesto, la presencia del machismo, la nula oportunidad de externar sus emociones y liberar sus frustraciones. ¿A qué voy con esto y qué tiene que ver con Barbie? Bueno, en pocas palabras, el machismo, este machismo arraigado en las sociedades, evidentemente arroja cientos de feminicidios al año, a nivel mundial. Es decir, ¿qué es el concepto de feminicidio? Hombres que le quitan la vida a mujeres. Pero irónicamente, también es el mismo machismo el que orilla a otros hombres a ya no querer vivir, a quitarse la vida. Y tú dirás, bueno, ¿a qué viene todo esto? Bueno, lo que yo quiero es que recordemos lo grave que es generalizar. No todos los hombres son machistas, ni están cómodos con todo lo que esto conlleva. De lo contrario, si realmente todos, absolutamente todos, estuvieran cómodos y de acuerdo, no existirían las cifras que estamos viendo. En resumen, esta cinta es una invitación a crear no solo conciencia hacia las mujeres, sino a crear empatía hacia ambos extremos. La mayoría, obviamente no todos, ¿verdad? Porque
Obviamente para que pueda existir el machismo tiene que haber alguien que lo ejerza, si no, no existiría. Pero lo que sí me queda claro es que para la mayoría, genuinamente, tanto hombres como mujeres, no le están pasando bien en una sociedad donde pareciera que la orden del día es, lastimosamente, seguir en confrontación o en guerra perpetua. 2. Los cambios son parte de la vida. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes se identificaron con la secuencia en la que Barbie ve cómo todo su mundo ha cambiado de la noche a la mañana y de tener la casa de sueños, hoy no tiene nada? Evidentemente la película retrata la evolución y el paso de ser niña a ser mujer, de ver el mundo perfecto, color de rosa y maravilloso, a visualizar la dura realidad. Y al igual que Barbie, todos, tanto hombres como mujeres, hemos pasado por ese famoso colapso nervioso, debido a lo abrumador que llegan a ser los cambios. ¿Por qué? Porque por lo regular los cambios son inesperados, y en la medida de su radio de acción, entre mayores o más aspectos de tu vida llega a trastocar, más fuerte es el impacto emocional. Sin embargo, y por desgracia, no podemos evitarlos. Los cambios, tarde o temprano, se hacen presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que sí está en nuestro control es la manera en que respondemos y nos sobreponemos a ellos. ¿Se vale rompernos? ¡Claro que sí! En los últimos años hemos descubierto que de nada sirve hacernos los duros, hacernos los fuertes o hacer como que no pasa nada. Es 100% válido rompernos, sentirnos mal, pero es importante no quedarnos estancados por mucho tiempo. Hay que buscar soluciones o maneras de adaptarnos mejor a aquello que es nuevo. Cuando hay algo nuevo, siempre trae consigo aspectos positivos y algunos negativos, pero simple y sencillamente los cambios es lo que le da sentido a nuestra vida, a las historias que creamos y también a nuestra propia condición humana. 3. La dependencia emocional no es amor. ¿Cuántos de nosotros, vamos a ser sinceros, cuántos de nosotros hemos conocido o hemos vivido en carne propia situaciones en las que durante la búsqueda del amor se pierde la personalidad, la individualidad e incluso, así, lo más fuerte, la libertad? Cualquier hombre o mujer puede identificarse fácilmente con la situación de Ken, porque a pesar de mostrarse de una forma muy exagerada, muy marcada, muy literal, incluso muy ridiculizada, en el fondo no nos hagamos las cosas como son. Muchas personas pierden total autonomía en búsqueda de la aprobación y del amor del otro. Suena gracioso, en la sala todos nos llegamos a reír, pero en el fondo es real. No solamente durante la etapa de conquista o de cortejo. ¿Cuántas parejas en la vida real, después de un divorcio o una ruptura de noviazgo, se quedan totalmente a la deriva? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa esto? Porque sus sueños, sus metas, aspiraciones, hasta hobbies son inexistentes porque viven día y noche para sus parejas. Y precisamente uno de los planteamientos más importantes para una relación saludable es la existencia de la individualidad. Es complejo, sí, porque hay que aprender a trabajar en equipo, a trabajar en cooperación, pero al mismo tiempo sin perder la individualidad. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo no perderse mutuamente? Esa es la clave. Ya lo hemos platicado en otros podcasts, nadie nace sabiendo ser buena pareja, buen novio, buena novia, pero en la medida en que nosotros nos volvemos conscientes de ello, podemos ir trabajando en mejorarlo. En la película suena incluso muy dramático la manera tan dura, pero al mismo tiempo fuerte, con la que Ken se siente sin rumbo. ¿Por qué? Porque durante toda su vida su ancla fue Barbie. ¿Te suena familiar? En serio, sin bronca y sin ningún tipo de pena, levante la mano. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien? O a lo mejor tú mismo, tú misma,
Después de tu pareja te quedaste sin amigos o no tienes planes, no tienes futuro, no tienes metas, no tienes nada. Ese nivel de despersonalización que vive Ken en el fondo no da risa, porque es real. Reencontrarse para muchos, luego de una ruptura, un divorcio o una relación medianamente prolongada, no es tarea fácil. ¿Cuál es la moraleja en esta película? La moraleja aplica para jóvenes y también para adultos, y es muy simple, es entender que no podemos dejar de ser ni de ver por nosotros mismos por nadie más. La moraleja es sencilla, aplicarla es lo difícil. Hay que tener amor propio, hay que cuidar y ver de uno. Nunca se sabe qué es lo que puede pasar. Pero ojo, también tenemos que encontrar ese equilibrio para no caer en el egoísmo, en el narcisismo o en estos otros extremos. Como diría el psicoanalista Erich Fromm, si un individuo es capaz de amar productivamente, también se ama a sí mismo. Si solo sabe amar a los demás, no sabe amar en lo absoluto. 4. Todos le tememos al rechazo. Vivimos en una sociedad, como diría el Joker, bastante irónica, la verdad, donde le tememos a aquello que nosotros mismos creamos. Imagínate, ¿no? Es muy hilarante, pero es verdad. Eso a lo que le tememos es aquello que nosotros hemos creado, hemos construido. Y en la película podemos ver cómo todo el grupo de Barbies y de Kens ejercen rechazo a personajes como la muñeca que ellos llaman Rarita y también a Alan, este amigo que no muchos conocen, pero es el amigo de Ken. Sin embargo, el mayor miedo de todos en Barbieland es terminar en el lugar de ellos, de aquellos a quienes rechazan. El rechazo y las burlas pueden ser muy divertidas para algunos, sobre todo para quienes lo producen, pero también para algunos que están ahí nada más de espectadores. Sin embargo, para otros resulta desgarrador vivir así. El rechazo y el maltrato están presentes no solamente en Barbieland, sino en nuestra vida real. Está presente en las escuelas, pero también en las oficinas, en los trabajos en general. Y lo más triste es que también existe el rechazo en las familias. Si en algún momento de tu vida te has percatado que has ejercido algún tipo de rechazo, tal vez este es un buen momento para que hagas conciencia y empatices con aquellos que quizá estás rechazando en tu entorno. A lo mejor en tu vida real hay una Barbie Rarita o un Alan y no lo sabes. O tal vez sí lo sabes, pero te incomoda incluso pensarlo. Si algo hemos aprendido en las más recientes películas e incluso adaptaciones live action de películas animadas, es que en el fondo todos, absolutamente todos, necesitamos comprensión, empatía y un poquito de apoyo. 5. Ningún extremo social es viable. Esta propuesta sin duda pone de cabeza a nuestra sociedad, sesga la balanza hacia el extremo inverso, poniendo en supremacía al género femenino. Para muchos, este es el tema más controversial de la película. Sin embargo, tal parece que lo que se buscó es crear precisamente esa sensación de injusticia, de incomodidad e irreverencia a través de la exageración y polarización. ¿Para qué? Para demostrar cómo se ve, cómo se siente varios aspectos de la vida social actual. Ojo, no significa que la película esté invitando a las mujeres a que nos rebelemos y que nosotros dobleguemos a los hombres. No, no va por ahí. Poner sobre la mesa, de una forma tan literal, las diferencias y desigualdades, para sentir esa necesidad por parte de la audiencia ahí mismo, en ese instante, frente a la pantalla, de sentir una necesidad de resolución a esta trama, en donde se pusiera un poco de equilibrio, evidentemente fue planeado. Esto de hecho me recuerda mucho a las historias de fábula que nos cuentan de niños, donde todos en voz alta pensamos, no manches, es que no es justo maltratar al conejito pequeño.
¡Ay, qué coraje! ¿Por qué discriminan al patito feo? ¡Ah, vamos a molestarnos! Es que alguien está atacando a alguien indefenso. Esas historias son creadas precisamente para que nazca en nosotros ese sentimiento de justicia, ese sentimiento de lo que es correcto o de lo que debería de ser justo. Aquí de manera planeada también se nos muestra un mundo en el que al final pues vemos que se restaura el barbiarqueado, o como se diría, barbiarcado, ¿no? Por no decir el mundo feminista o el matriarcado. Y la sensación de la audiencia era como un pequeño ahí Pepe Grillo, ¿no? Un reclamo interno de, no manches, ¿es en serio? O sea, después de todo en la película, ¿todo va a volver a ser igual? ¿Barbie Land va a ser igual? O sea, evidentemente sí hubo algunos cambios, como pues reintegrar a la Barbie rarita ahí con las demás muñecas, o darles un espacio a los Kens en la corte, pero en esencia todo volvió a los extremos. Y las Barbies al final de esta película nuevamente tienen el control totalitario. Esto se malinterpretó y se tomó como una invitación casi para que las mujeres hagamos lo mismo, y no va por ahí. Volvamos al punto inicial. ¿Qué es esto? Una sátira. Evidentemente para la mayoría chocó la resolución final de la historia. Para la mayoría resultó un ¿es en serio? No manches, qué injusto. ¡Wow! Incluso varios en redes sociales están diciendo que varios chicos se salieron de la sala. Causó incomodidad genuina, real, y ustedes lo saben, siempre lo platicamos en los podcasts. No hay mejor creación literaria, televisiva, cinematográfica, que aquella que logra generar algo que haga que te desborde una emoción, para bien o para mal. En este caso, estaba en el aire este ambiente de no puede ser, qué injusticia. O sea, después de todo lo que vivieron ambos personajes allá afuera en el mundo real, ¿no va a cambiar nada? Personalmente, esperaba que Barbie fuera empática con Ken y los dejaran vivir con ellas o les dieran otras casas. Es decir, dentro de mi interior, valga la redundancia, pero sí dentro de mí, estaba en el aire esta resolución equitativa. Y no fui la única, la mayoría lo pensó, creíamos que iba a haber un cambio dentro de la película con los juguetes, con los personajes. Vemos a los Kens tratando de hacer su luchita para tener un lugar en la corte. Y a todos nos resultó chocante, ¿cierto? ¿Pero por qué? En el fondo esperábamos ver un cambio en Barbie Land. Y ahí, amigos, ahí está la clave. Esa es quizá esa necesidad de sentir que lo que hacía falta era equidad. Después de ver tanto desorden y ver estos extremos tan totalitarios, dentro del espectador, no puedo generalizar, pero de la mayoría, estaba este punto de decir, ¿dónde está el equilibrio? Necesito equilibrio, ni uno más ni otro menos, y lo vi por los comentarios que escuchaba al salir de la sala. Esta búsqueda unánime de la sala de equidad. De ni ustedes ni nosotros, ni las mujeres ni los hombres, ni las Barbies ni los Kens. Un punto medio. La sala salió esperando un punto medio. Y es decir, que ambos tengan cabida, que tengan un punto de igualdad en la historia de Barbie. Bueno, pues, mis queridos damas y caballeros, esa era la intención. Que todos nos preguntáramos, ¿de verdad, en serio? ¿Todo quedó igual? ¿No va a cambiar nada? ¿Barbie Land sigue siendo el poder totalitario de Barbie? Bueno, pues en la vida real, así se sienten las luchas por las causas justas, donde al final, en la mayoría de los casos, no hay cambios reales o duraderos. Llámese lucha campesina, lucha por la equidad de género, lucha por los derechos de la comunidad LGBT, derechos civiles de los afroamericanos, etcétera, etcétera. Vemos ejemplos burdos aquí, pero con todos los ejemplos que te acabo de dar de luchas sociales que han existido a lo largo de las décadas, existen estos y más ejemplos burdos. Me viene a la mente el capataz teniendo que
quitarle la virginidad a una de sus sirvientas antes de que se case con el campesino que ama porque es su derecho. O esos absurdos baños que había en los Estados Unidos para separar a los de color de la gente blanca. Pues así de burdos como son esos ejemplos, son varios de los ejemplos que vemos en la vida de Ken en esta película de Barbie. La idea es entender y estar conscientes de hasta dónde llega la desigualdad en las sociedades, no solamente por el tema de género. Hay muchas luchas que al final no logran esos cambios y se siente igual que lo que vimos al final de esta película. ¿La cinta cumple? Por supuesto que sí. Cumple con su intención inicial, que es ponernos en carne propia que ningún extremo es viable, ni por lo menos justo, que realmente se necesita ajustar muchas aristas dentro de la sociedad para encontrar un equilibrio. No se trata de encontrar quién más o quién menos. La tarea nunca ha sido fácil, pero gracias al cambio de chip o de mentalidad que traen las nuevas generaciones, quizá sea más factible. De esto platicaba incluso hace poco en una asesoría. Muchas cosas están cambiando frente a nuestros ojos gracias a las nuevas generaciones. Y para muestra, un botón. Si no fuera por los cambios que hoy hay en los hábitos de consumo, de entretenimiento, a las formas de pensar de las nuevas generaciones, al menos en las últimas décadas, películas como las que estamos hablando hoy, películas como Barbie, quizá ni siquiera hubieran tenido oportunidad de realizarse en otro tiempo o en otro momento. 6. Nos desarrollamos en una sociedad donde nunca somos suficiente. Quizá uno de los momentos con el que más catarsis hizo la audiencia fue el desplome o la ruptura de Barbie. Decir en voz alta que la mayoría del tiempo se siente insuficiente hizo que no solamente las mujeres, sino también varios hombres se identificaran. Y la realidad es que la mayoría vivimos con una constante presión sobre el éxito profesional, el poder adquisitivo, la apariencia física, las metas y las aspiraciones por cumplir. Evidentemente el discurso ronda sobre la perfección de Barbie y los estereotipos femeninos. Sin embargo, esta película nos regala la otra cara de la moneda y es lo que la hace funcional. Nos muestra la cara de Ken. Nos muestra también la situación que vive. Los hombres deben saber hacia dónde van. Los hombres lideran. Los hombres son guapos, son musculosos. Los hombres jamás deben demostrar sentimientos. Ese es un contraste impresionante porque tengo amigos, tengo hermanos, tengo colegas que viven frustrados porque se les está cayendo el cabello, porque no tienen el abdomen de lavadero, porque no tienen el poder adquisitivo para fungir el famoso papel de proveedor, porque no están a la altura de las expectativas que se tiene de la masculinidad actual. Y básicamente, como lo describió Gloria, la mamá de la niña de esta película, ser mujer también es imposible. La falsa expectativa de alcanzar la perfección en todas las áreas de nuestra vida resulta abrumador. Entre cómo lucimos, lo que hacemos, decimos, pensamos y lo que no. Todo esto, fíjate, no lo veas desde una polaridad o desde un extremo sexista. Yo te invito a que te alejes 5 pasos hacia atrás del escenario y mires a profundidad esto. ¿Qué hay detrás de estas exigencias tanto para los hombres como para las mujeres? Esto da como resultado hombres y mujeres en constante inseguridad, frustración y ansiedad. Quizá entonces la pregunta en el aire, de manera indirecta, en esta película es: ¿por qué permitimos que vivamos en estas condiciones? Estamos tan distraídos, confrontándonos entre qué género es mejor que el otro, y no nos damos cuenta de que sea cual sea el género, es imposible llenar dichas expectativas. Y que la sensación de no ser suficiente está presente en la mayoría de nosotros. Eso fue algo brutal, fue revolucionario,
porque lo sabemos, o sea, yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos, pero no lo decimos en voz alta, perdón. Por ende, deberíamos dejar de ser tan duros con los demás y con nosotros mismos. 7. Dejemos de romantizar el liderazgo. Al igual que en otros episodios donde hemos hablado sobre romantizar el emprendimiento, pasa algo similar con el liderazgo. Y esta película viene a, digamos, desmitificar también y a concientizarnos sobre lo que realmente implica ser líder. Y ser líder en diferentes niveles, ya sea de un país, una corte, una corporación o una familia. Y lo podemos ver con diferentes ejemplos, desde Ken, que creo que es el más marcado o el más obvio, que está tratando de liderar el nuevo patriarcado en Barbie Land. Y vemos cómo al final se quiebra, se abre con Barbie y le explica que realmente fue muy difícil porque para ser líder tienes que tener la certeza de hacia dónde ir y él no sabía. Lo peor es cargar con la responsabilidad de dirigir al resto. ¿Con quién podemos entender también lo duro que es aceptar haberse equivocado? Lo importante que es aceptar y cambiar de idea. Esto lo vemos cuando le está explicando así entre lágrimas, le dice a Barbie que perdió total interés en el patriarcado al darse cuenta que no tenía nada que ver con caballos. Suena muy absurdo y fue muy, muy, muy interesante cómo justo rompe con esta parte tensa de la secuencia, hace reír a todos y luego volvemos otra vez a este punto serio. Porque aquí lo importante es qué tan difícil es para un hombre tener que aceptar que se equivocó. Porque detrás de aceptar que se ha equivocado está de por medio muchas cosas en juego. Y eso incluso me trajo a la mente el famoso tema de Betty la Fea, ¿se acuerdan? Cuando la mamá de Armando le dice que perdió la empresa por ego. Fue más difícil para él aceptar que había perdido, que se había equivocado, que arriesgar y terminar perdiendo el patrimonio de su familia. Bueno, también vemos el tema con el gerente de Mattel, el famoso gerente general de Mattel que menciona que quiere hacer más cosas, que le gustaría divertirse, pero que se siente preso de su trabajo. También vemos el tema con Gloria, que entiende y explica que no es fácil ser mamá, diseñadora, criar una hija y que siente la carga, la presión de estar a cargo de su familia y esta casi connotación obligatoria de disfrutar y ser mamá las 24 horas, los 7 días de la semana. En resumen, ser líder siempre se pinta como una meta, una posición aspiracional. Sin embargo, pocas veces se muestra lo abrumador, cansado, demandante, toda la responsabilidad que conlleva y lo duro que puede llegar a ser para cualquier persona, sin importar su género, el ser líder. 8. Todos merecemos respeto. Durante toda la cinta se ridiculiza a Ken y a la mayoría de los hombres de la película. Esto a manera de retratar lo que ocurre en la sociedad real. Para muchos, este fue un punto también de causa de descontento. ¿Por qué? Porque lo tomaron literal, lo tomaron personal. Y evidentemente no está bien. No es justo. ¿Por qué? Porque al final entendemos que ningún punto extremo es correcto. Y es justo lo que tratan de mostrar a la inversa. Ken en Barbie Land muestra lo que vivimos las mujeres en la vida real. Suena absurdo de digerir, pero es real. Lo cierto es que a lo largo de las décadas se ha hecho burlas sobre que las mujeres no saben hacer ciertas habilidades que son propias de los hombres supuestamente, como manejar un auto, manejar finanzas, poder desempeñar ciertas profesiones o tareas. En general, se subestima a partir del género. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que a la inversa llega a ocurrir situaciones similares, como decretar que los hombres no saben cocinar, planchar o desempeñar labores domésticas. En esencia, volvemos a notar que la discriminación, las burlas y en general subestimar a los seres humanos por su género
resulta totalmente absurdo. Por supuesto, las mujeres lo viven con mayor frecuencia, dureza e intensidad debido a precisamente la estructura patriarcal, y machista que mencionan. Sin embargo, los mismos hombres no están exentos. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes tienen padres, hermanos, amigos o colegas que son magistrales en la cocina, que tienen incluso los mejores tips en labores del hogar? Y a lo mejor a ti te ha tocado presenciar cómo se burlan de ellos. Yo lo he vivido con mis amigos, lo he vivido con mi hermano, como si fuera un pecado tener aptitudes o tener talento en actividades que no sé quién se le ocurrió designar como exclusivas de las mujeres. En resumen, como sociedad, todos merecemos respeto en todas las áreas de nuestra vida. Si somos buenos o malos en ciertas áreas, no es por nuestro género. 9. La equidad es la meta. Por supuesto, más allá de la polémica que ha generado algunas, malas interpretaciones o desatinadas lecturas sobre la sátira que hay en esta película, lo cierto es que como sociedad seguimos en esta búsqueda constante por la igualdad. Realmente suena casi utópico, sin embargo no resulta imposible, precisamente por el cambio en la conciencia y en la manera de ver las cosas por parte de las nuevas generaciones. Aunque en el discurso muchas veces se ha tergiversado precisamente que el feminismo es un sinónimo de colocar en supremacía a las mujeres, quizá en el momento en que entendamos que nadie es mejor que nadie o que nadie es superior a otros, podremos entender y llevarnos mucho mejor como sociedad. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandarle saludos a toda la gente hermosa que me escucha en lugares tan recónditos de este planeta, como es gente que me escucha en Bélgica, Singapur, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Polonia, España y por supuesto a ti, mi querido paisano que me escuchas desde México. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo, por todo el apoyo y el esfuerzo que hacen de escuchar semana a semana el programa que traigo, pues siempre con un tema diferente, pero siempre con algo en común para ustedes. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo qué lecciones te dejó la película de Barbie. Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto de Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o espero en Dios ambas, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster, tu mapache, y ya de pérdida si no tienes ninguno de los anteriores, pues a tu suegra. Pero por vida de Dios que alguien me escuche. Como siempre, la decisión es tuya. Si tienes más dudas y quieres información, recuerda darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.